Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos los invitados. En esta ocasión, dialogaremos ciertas ideas con los presentes de la lectura Muhammad ibn Abdallah, que relata una aproximación al contexto en que surge el Islam y la figura del profeta. Antes de iniciar, daremos una introducción en la lectura que explorará cómo las religiones moniteístas, cómo surgieron las religiones moniteístas en el Próximo Oriente, destacando las influencias culturales en el cristianismo y el judaísmo, así como la singularidad del contexto en el que se desarrolló el Islam. También subraya la importancia de la figura Muhammad en la historia del Islam y la influencia de la filosofía griega en el desarrollo del pensamiento islámico durante su edad de oro. Bueno, ahora doy paso a que los invitados se presenten. Mi nombre es Mayumi Yoshira Sutakuro Torres, estoy en la carrera de comunicaciones y con el doble grado de marketing y estoy en el cuarto ciclo. Bueno, mi nombre es Paul Jimmy Carlos Raimundo Díaz, estudio la carrera de Ingeniería Ambiental con el doble grado americano y estoy en el segundo ciclo. Hola, mi nombre es Andy Airurrelo, estudio la carrera de Administración Hotelera y estoy cursando el tercer ciclo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Carolina Arca Tomás y estoy cursando la carrera de International Business con doble grado en marketing. Buenas, mi nombre es Mateo Díaz Rivas y ahora ejerzo la carrera de arte culinario, estoy en el segundo ciclo y también tengo el doble grado marketing. ¿Qué tal? Les saluda Giancarlo Ortega. Mi carrera es de Ingeniería Industrial y Comercial y a un doble grado en International Business. Bueno, creo que podemos comenzar con esto y una pregunta sería, ¿cuáles son las principales ideas de la lectura a lo largo de todas las partes que hemos visto? Bien, como bien sabemos, las principales ideas del texto que se han ido incluyendo, que es una de ellas, es que la península arábica, la situación política en la época del profeta de Muhammad, vivía una situación de empoderamiento político y económico. Y es cierto, para, como- ar- para argumentar esto sería que en la época del profeta se destaca como la figura de Muhammad como un líder peligroso, ¿no? También como una estrategia militar y líder político en la historia del Islam. Además, todos ellos como le seguían como era un profeta así, y todos le consideran como un líder religioso y reformador. Bien, chicos, comparto su opinión y para aumentar un poco más sobre la situación religiosa, ya antes de Muhammad parece que existían buscadores de Dios que defendían la vuelta a la religión de Abraham, es decir, a la fe en un solo y único Dios. Muhammad era buen conocedor del cristianismo y mantuvo contacto con los cristianos. El judaísmo tenía una larga e intensa presencia en la zona. Con ellos tuvo que entrar en contacto Muhammad cuando llegó a la ciudad. Y bueno, la relación fue conflictiva. Bueno, y para acotar a todas las ideas principales que van teniendo, también se puede Bueno, tenemos un pequeño problema acá. ¿Listo? Hay que esperar a que se recupere. Y bueno, ya que no vuelve, bueno, voy a seguir. Creo que un punto que nos estuvimos olvidando, en este caso, sería el tema de la ética, ya que tenían códigos bastante imperantes, que eran el honor, la valentía, la hospitalidad, según muchas tradiciones. También Muhammad habría ejercido esas tres funciones. Paso al siguiente compañero que quiera hablar. Bueno, también, si no importa, puedo seguir yo. Bueno, en este caso también podemos describir las situaciones políticas, económicas y religiosas, en este caso que había mencionado sobre Muhammad en la lectura en la península arábiga antes de la aparición del Islam. No solamente estamos hablando de economía, más que nada se está enfocando en lo que sería la biografía islámica y occidental que el profeta Muhammad
está dando a entender que es necesario citarlas para tener un mejor conocimiento de lo que el profeta intentaba experimentar. Se ocupa preferentemente en sus campañas militares, ya que ofrece una reconstrucción histórica fiable. En sus biografías se transmite desde el principio una imagen negativa, en donde se presenta al occidente como la figura del anticristo, el mago embustero, pero también en el testimonio de Alonso X, él era hermoso, recio y un sabio en las artes que se llaman mágicas. Entonces, Mohammed fue desfigurado por sus enemigos y fue transfigurado por sus seguidores. Entonces se enfoca más que nada entre la leyenda y la realidad, entre las versiones sobrenaturales, el ras del suelo. Podemos llegar a que es una reconstrucción histórica, modificada dependiendo de quién la cuente. Una otra idea también principal es que se resalta la importancia de la Constitución de Medina como un tratado político que estableció las bases de la comunidad musulmana. Bueno, sí, y aumentando algo sobre esto, sería que también se mencionan este, unas ciertas batallas que entre los anarquíes y los musulmanes, que también se conocían como merinenses, incluyendo la batalla de Badr, Uhud y el Foso. Además, también se explora la vida y la personalidad de Muhammad, su experiencia religiosa y su compromiso con su misión profética. Bueno, también en cuanto a la lectura, se abordan temas éticos como la generosidad y la preocupación por los pobres y huérfanos en la vida de Mohammed. Perdón, Samuel. Algo importante que agregar también es sobre la edad de oro del Islam y su relación con con la filosofía griega. Disculpen. Se menciona, por ejemplo, que durante la edad de oro del Islam, que abarcó desde el siglo XI hasta el siglo XIII, creo, si mal no recuerdo, y hubo una estrecha relación entre el Islam y la filosofía griega, como previamente lo comenté. Esta relación fue especialmente fecunda y dio lugar a un pensamiento filosófico y teológico greco-islámico, original que influyó en la teología y la filosofía cristiana. Bueno, ya creo que hemos tocado suficientes puntos acá y podemos proseguir con la siguiente pregunta. Una pregunta que me gustaría plantearles es, ¿cuál fue la principal contribución política, social, cultural, etcétera, de la cultura estudiada, en este caso la islámica, al mundo? El que quiera comenzar, que comience. Sí, bueno, en ese caso, lo principal de la contribución de Muhammad al mundo fue la propagación del Islam y la difusión de sus enseñanzas. Esto tuvo un impacto significativo en múltiples áreas, se podría decir. Una de ellas, en mencionar, es la religión. Muhammad estableció una religión monoteísta basado en las creencias de un solo Dios y en la cual da mucha importancia de la moralidad, la justicia y la compasión. También aclarando que el Islam se convirtió en una de las principales religiones del mundo, con millones de seguidores global. Bueno, está bien lo que dijo mi compañera. Y ahora aumentando lo que dijo, que sería como una religión que imparte Muhammad, ¿no? Que es muy distinta como al cristianismo que conocemos, donde veneran al profeta. En este caso, como sería que conocieran como Jesús, pero la verdad no lo es. Y en cambio, a las personas que seguían Muhammad y su religión, le tienen mucha admiración, pero nunca ha sido objeto de culto, ya que eran conscientes de que es Dios y solo a Él. Es a quien como le corresponde la adoración y la alabanza y la acción de gracias. Bueno, para aumentar un poco más sobre su aporte, yo voy a dirigirme un poco más hacia el lado social. El Islam promovió la igualdad entre los musulmanes, independientemente de su origen étnico o social, y abogó por la justicia social y la caridad. Las contribuciones islámicas a la ciencia, la medicina, la filosofía y la literatura influyeron en el desarrollo de la civilización. Bueno, para poner más en contexto lo que es en cuanto a la sociedad, eh, esto se ve reflejado cuando Mohamed tuvo que abandonar su ciudad natal y emigrar al oasis de Yatrib, llamado Ciudad Medina.
Y pues es ahí donde se establece el primer Estado islámico, en el cual hace un pacto con las tribus y tribus judías y árabes paganas para que los ciudadanos en conjunto se sientan plenamente libres y se respeten los unos a los otros. También construyó una mezquita que se convirtió en la casa de Mohammed, lugar de reunión de la comunidad y lugar de oración, lo cual conllevó a que sea un lugar de diálogo entre los ciudadanos. Bueno, algo que me encantaría resaltar también es el tema de la cultura, del arte islámico, la arquitectura y la literatura, que creo que muchas personas pueden conocer acá en este podcast y que tiene una tradición hermosa que ha dejado una marca en la cultura global al fin y al cabo. La caligrafía islámica, bastante curiosa, y la arquitectura de mezquitas también son ejemplos notables. Si alguien quiere aportar algo más, feliz. Bueno, bueno, agregando un poco más de la cultura musulmana, pues es que esta está impregnada de religiosidad hasta el punto de no existir diferencia entre lo laico y lo sagrado. Esta mentalidad se refleja en la expresión artística que deja ver la fe y su concepto de divinidad, así como él influyó que sobre la vida del creyente ejerce en el Corán, el libro sagrado del Islam. Incluyendo lo que vendría a ser la influencia del Islam en el campo de la política y la formación de imperios en el mundo islámico. Un caso ejemplo como el Califato Abbasí y el Imperio Otomano. La política en sí es la Constitución de Medina, que es propiamente un tratado político no religioso, que forma parte de la Confederación de Tribus, lo cual contiene 50 cláusulas que regulan las relaciones entre los emigrados y los auxiliares, que en ese entonces ayudaron a los musulmanes en Medina. Y en estos, y los judíos tras la llegada de Muhammad a Medina, es un tratado que establece las actuaciones contra quienes rompieran el pacto contra las personas pretendientes a los grupos aliados que cometerán crímenes. Una de las normas a resaltar son que quien divine musulmán, aunque no pertenezca a una tribu, debe ser protegido por la comunidad. Además, ni un creyente debe afiliarse con un aliado o con otro creyente. Ningún creyente puede ser matado por un kafir, o sea, no creyente. Y en aplicación a la ley de Talión, más conocida como la del ojo por ojo, o cualquier otro fragmento que está en deuda se tiene que reemplazar con ese mismo, con ese mismo Bueno, factor. sí, sí, algo a lo que precisó el invitado es que asimismo, como estos acuerdos, los cristianos y judíos se comprometían a reconocer la supremacía política del Islam. Se podría decir que a pagar el impuesto y a no atacarlo. Como comprensión recibían hospitalidad y se les garantizaba el libre ejercicio a su religión, ¿no? El respeto a las personas, a sus bienes. Aquella donde dicen la protección que se extendía también a los creyentes de otras religiones, como los zoroastrianos y los sabeos. Eran acuerdos de libertad religiosa, se podría decir. Bueno, y para concluir y resumiendo sobre este tema de la política, es un tema tan interesante como la principal contribución de Muhammad. Y cuando hizo al mundo fue como una fundación para el Islam y la difusión de sus valores morales, religiosos y culturales, que han dejado un impacto duradero en la civilización mundial, que a lo largo de la historia fue como un impacto para ellos. Por otro lado, la expansión musulmana es un claro ejemplo de conquista, donde esta expansión del Islam fue vivida frecuentemente por aquellos territorios en los que se efectuaba como una liberación y no como conquista o invasión. Casi nunca se le percibía como una amenaza contra la religión de nadie. Bueno, y ahora sería como para comentar como la tercera pregunta. Yo les preguntaría, ¿cuáles son los vínculos de esa civilización con la cultura peruana? Bien, bueno, yo dándole una argumentación, un vínculo importante que tuvieron en el que es el antes de sus dioses era identificados como fenómenos naturales, ¿no? Como la lluvia, el sol y muchos más.
Bueno, pero para comenzar, vamos a hablar un poco más de las relaciones que tenían las civilizaciones islámicas y la cultura peruana. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Coméntenos. Y también charlaremos sobre esto, ¿no? Lo que dijo mi compañera, que tienen como sobre distintas similitudes entre estas culturas. En el caso de las adoraciones, como a los fenómenos meteorológicos, algo como que me gustaría comentar es que a lo largo de la historia de Muhammad, con distintas civilizaciones, fue encontrando y a pesar como formando lazos a pesar de sus diferencias de épocas. Y sus localizaciones, como podemos ver en este caso, ¿no? Que estaban así como distanciados. Bueno, tocando este tema, cuando hablamos sobre la cultura arábica preislámica, podemos observar cómo los árabes adoraban ídolos y asociaban divinidades con elementos naturales como la lluvia, el sol y las estrellas. Pero con la llegada del Islam y la predicación de Muhammad, esta antigua creencia en múltiples dioses vinculados a la naturaleza se transformó en una creencia en un único Dios, que sería Alá. Este cambio no solo afectó la religión, sino también la política, la ética y la cultura de la región. Bueno, discúlpeme de cortarte, pero también es un cambio religioso fundamental que marcó la historia del Islam. Por otro lado, en el caso de las culturas peruanas, mochicas y nazca, mantenían creencias similares. Bueno, estas culturas también asociaban a sus dioses con elementos naturales importantes para su vida, como es el sol, la luna, las montañas y los ríos, pues. Y los incas, por ejemplo, adoraban al Inti, que es el dios sol, la Pachamama, que viene a ser la tierra, y la Quilla, y entre otros. Bueno, puedo aportar que la civilización árabe, al igual que la cultura peruana, muchas otras, se dividía en tribus. Bueno, en referencia a esto, la civilización árabe y las personas compartieron, como mismo dije, un aspecto fundamental que es su estructura social. En el caso de los árabes, antes del advenimiento del Islam y que todo se unificara en un único Dios, o sea, ser monoteístas, la península está poblada por diversas tribus que estaban en la región, competían por los recursos y los territorios. La llegada del Islam no solo terminó de unificar estas tribus bajo una misma fe, sino que también les proporcionó una identidad compartida y una estructura social mucho más cuestionada. ¿Alguien más quiere Bueno, aportar? Sí. por otro lado, la cultura de los incas se basaba en una organización tribal. Aunque su imperio estaba mucho más centralizado que el de las tribus árabes, aún se conformaban de diversos grupos étnicos y comunidades indígenas. En ambos casos, disculpen, se muestra cómo las sociedades humanas se desarrollan de formas similares a través de las comunidades, lo que terminó influyendo en la estructura social, política y económica. A ver si alguno va a aportar otra idea. ¿Alguno le gustaría aportar algo más? Bueno, Sí, ya. En el caso de la cultura peruana, que había varias batallas entre tribus, también pensaba que eso es la civilización árabe. De acuerdo a la lectura, hubo enfrentamientos entre los mexiques y los musulmanes medienses, que tuvieron varios enfrentamientos. Uno de ellos son la batalla de Brat, Uf, El Pozo, entre otros. sí. Bueno, acatando uno más, otra idea es que las similitudes entre los enfrentamientos entre los mequías y los musulmanes medinenses de la civilización árabe y la batalla de los incas con los canchas en la cultura peruana incluyen la presencia de conflictos territoriales, ¿no? Y la lucha por el poder entre diferentes grupos que se dan. Sí, y aportando un poco más sobre esto, en ambas situaciones que vimos, ¿no? Se puede ver como en varias comunidades o tribus que compiten por recursos y territorio. Eso ya se ve en todo el mundo, en diferentes épocas, siglos, así. Y, ¿Y cómo conduce esto a los enfrentamientos armados? Por ejemplo, en la civilización árabe, para sus batallas que ellos se luchaban, ¿no? Por los territorios, así, como el Bahar y el Uhud, este,
Ellos reflejan como una rivalidad y sus conflictos entre los mequillas y los musulmanes meneses, algo así, para que se comprendan entre ellos. Del mismo Bueno, modo, en la historia de los incas y los chancas en Perú, las batallas se libraron por el control de regiones y recursos. bueno, creo que ya no nos queda mucho tiempo, así que vamos pasando con la última parte, que serían las conclusiones, el resumen de lo que han aprendido. O bueno, que hemos aprendido con esto. ¿Quién quiere comenzar? Algo breve, pues. Bueno, resumiendo ya casi todo un poquito de lo que hemos estado dialogando, para culminar la presentación, la recapitulación de toda la lectura que es que Muhammad y toda su trayectoria religiosa de los cristianos y los judíos, ambas religiones provenientes del Medio Oriente se relacionan por la creencia de un solo Dios existente, ¿no? Que los protege y sus enseñanzas las transmiten a sus seguidores, que a su vez sus sacerdotes y rabinos divulgan sus conocimientos a toda la comunidad. También agregando que Muhammad, más conocida como el profeta del Islam, empezaba a predicar una nueva religión monoteísta que bautizó el Islam. ¿Alguien quisiera acotar algo más? Bueno, Creo ya. eh, que, Continúa, continúa. sí, sí, continúa, compañero. Ah, sí, ya que. Bueno, podría decir que, por ejemplo, eh, ambas religiones provenientes del Medio Oriente se terminan relacionando por la creencia de un solo Dios existente, que los protege y sus enseñanzas las transmiten a sus seguidores, que a su vez a sus sacerdotes y rabinos, y terminan divulgando sus conocimientos a a toda la comunidad. Perdón. Después también puedo decir que en este caso, Muhammad fue partícipe de varias revueltas de pueblos que optan por seguir sus enseñanzas y comandó a los musulmanes a pelear por sus derechos en múltiples enfrentamientos existentes, ganándose así el odio del mundo entero, como el anticristo, mujeriego, destructor de varias vidas inocentes, etcétera. ¿Alguno más quiere terminar de acotar algo? Sí, compañero, yo diría de que sí llegó a convertirse en un líder, ya que es un icono religioso, ya que otros en lo largo de la historia han llegado a ser una inspiración para esa generación. Con mucho orgullo, el pueblo del Islam comienza a seguir sus enseñanzas. Y claro, hay otros que piensan que es un caso muy grave, ya que es un caso existencial, y uno actualmente es uno de los más críticos. Bueno, entonces creo que ya está todo claro sobre lo que hemos hecho y les tengo que decir muchas gracias por participar acá a los seis, bueno, incluyéndome a Mayumi, Jimmy, Andy, a Josué y a Giancarlo. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta la próxima.